Tenemos más de 55 años y cerca de 5 décadas transitando el partido de la matanza. Toda una vida, dirían nuestras abuelas. Toda una vida en un pedacito del conurbano bonaerense, puntualmente en el oeste. No somos nativos digitales, ni influencers, ni nada de eso. Buscamos reconstruir historias que escapan a una Clio con mayúsculas. Navegamos por arrabales que conocimos, añoramos y desaparecen. Esto es Dos tipos que narran desde la matanza. Episodio 13. Siestas en aquella matanza. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, acá. Extraño tu pregunta. ¿Qué hacemos hoy? Bueno, te pregunto, ¿qué hacemos? Es una gran pregunta. Me gustaría empezar con esto. Julio Cortázar, un cuento, final de juego. Lo leo, a ver qué les parece. Con Leticia y Holanda íbamos a jugar a las vías del central argentino los días de calor, esperando que mamá y tía Ruth empezaran su siesta para escaparnos por la Puerta Blanca. Mamá y tía Ruth estaban siempre cansadas después de lavar la loza, sobre todo cuando Holanda y yo secábamos los platos, porque entonces había discusiones, cucharitas por el suelo, frases que solo nosotras entendíamos y en general un ambiente en donde el olor a grasa, los maullidos de José y la oscuridad de la cocina acababan en una violentísima pelea y el consiguiente desparramo. Bien. Agarra un fragmento. Lo que me estás proponiendo es que hablemos de siestas. El tema sería la siesta, ¿no? Aquellas siestas de la matanza. Bien. Tema complejo, ¿no? Complejo en este sentido. Podemos decir que la siesta es ponerse en posición horizontal con el aire acondicionado y se terminó. Pero me parece que la siesta es un espacio para la gente de la matanza muy particular y muy diversa. ¿Qué recordás de esas siestas? Bueno, creo que como hemos dicho algunas veces, también eso tiene que ver con la franja etaria, ¿no? ¿Qué lugar ocupaba la siesta? Para los mayores, ¿no? Acá Cortázar nos habla de dos niñas, que ahí está la tía y la madre, y para los niños, ¿no? Entonces, para muchos niños implicaba la posibilidad de salir a la tarde, ¿no? Un poco de contrabando de la casa. ¿Dónde va? Me voy a la esquina, me voy a la calle. Y los padres, el padre muchas veces venía de trabajar, ¿no? Y estaba durmiendo. Y la madre, como señala acá, muy interesante este cuento Cortázar, termina de lavar los platos, muchas veces también va a dormir la siesta. Pero también hacer otra cosa, ¿no? La madre, muy de hora de la siesta, de década de 70, de 80. Y se pone a ver la novela. En un volumen bajo, ¿no? Porque no queremos que el viejo se despierte. Entonces hay muchas complicidades dando vuelta ahí, ¿no? El viejo durmiendo porque vino cansado del laburo. Mi vieja teniendo un recreo. El recreo pasa a ser la televisión y esa novela que está en la hora de la siesta, ¿no? Justamente, no por casualidad. Y los chicos viendo dónde vamos, ¿no? Acá en este cuento van a las vías del tren, el que vivía cerca de las vías de un tren era, digamos, un lugar maravilloso porque uno podía poner en el riel cualquier cosa para que pasara. Que se aplasten las monedas, por Que se ejemplo. aplaste las monedas. Cosas más bestiales como tirar una piedra también a... Bueno, Jamás lo hicimos. Jamás lo hicimos nosotros, pero escuchamos por ahí que había algunos niños que hacían eso. Ir obviamente a jugar a la pelota, andar en bicicleta. La calle pasaba a ser un lugar más desierto que de costumbre. Recordemos que la cantidad de autos en la década del 70 y del 80 era muy poca. Y después... digamos que era un territorio de aventuras para los niños. Sí, y desierto de adultos. Ajá. ¿No? Porque la siesta era cultural. Entonces, era cultural tomar la siesta, y como bien marca acá, me hizo recordar mi propia vivencia, ¿no? Él habla del calor, ¿no? La siesta relacionada con el calor. Y esas tardes después del mediodía de verano,
era un lugar desierto en los barrios, ¿no? Donde la mayoría de los adultos dormían la siesta. Y se encontraban grupos de pibes en la calle divirtiéndose con las cosas más extrañas, si la vemos del presente. Algunos yendo a pescar a un estanque, ¿no? Otros tirando piedras a un arroyo o saltando el arroyo a ver quién se animaba a saltar y quién no, ¿no? Y el que caía, bueno, tenía un problema, los otros lo tenían que ayudar o directamente se mataban todos de la risa. Cazando pajaritos. Cazando pajaritos, ¿no? Ranas. Buscando una horqueta para hacer una gomera. Era toda una experiencia que iba de la mano siempre con amigos un poco más grandes que ya habían hecho ese recorrido de salir a ahondar en la siesta, ¿no? Porque ese momento de la siesta era un momento muy diferente al resto del día, donde, bueno, la siesta era un territorio de los chicos que iban a la escuela a la mañana, ¿no? Por eso acá estamos dejando a muchos afuera, ¿no? Vos ibas a la escuela a la mañana, al mediodía la comida que hacía tu vieja, mayormente, ya cumpliste, ¿no? Como niño ya habías cumplido. Escuela, comer. Y después estaba ese espacio que muchas veces se podía salir a la calle. Otras veces, como hemos charlado, te quedabas en tu casa y no te dejaban salir y padecías la siesta, ¿no? Porque la siesta para el niño es un padecimiento. Claro, era o te mandaban a dormir obligadamente o terminabas jugando en cuatro paredes o en el patio de tu casa, que no era lo mismo del mundo ampliado de la siesta, ¿no? Que implicaba varias cosas. Ir a robar frutas preciadas. Sí, nísperos, duraznos. La mayoría de las veces con la complicidad de los vecinos, ¿no? Claro. Del propio dueño del árbol frutal, que en ocasiones estaba en la calle, ¿no? Estaba en la vereda, ¿no? Que daba a la calle de ese vecino. Quinotos. Claro. Quinotos que no eran demasiado ricos, pero ya el hecho de hurtarlo, ¿no? Sí, la reacción de vecinos de distinta manera. Estaba el tipo que sabía que vos le afanabas y estaba el tipo que te llegaba a tirar hasta con el rifle de balines o te largaba el perro para que te... Claro, sí. Desde que vos te asustes o que te rompiera la pelota si estabas jugando la pelota en la calle y se metía en la casa de él, ¿no? Sí. Digamos que la siesta tenía un cariz casi sagrado para muchos, ¿no? Porque era un momento, no era solamente interrumpir en la madrugada, ¿no? Que porque en la madrugada tal vez había una interrupción y era algo muy raro. Interrumpir en la siesta también era algo problemático de parte de los chicos, ¿no? Porque interrumpía justamente un momento muy preciado de muchos, desde estas mujeres amas de casa que veían la novela, que era un momento sagrado de la novela, ¿no? Se compenetraban de tal forma con la novela, donde esos personajes pasaban a ser odiados o amados por estas madres y abuelas que veían la novela. Yo recuerdo discusiones, ¿no? Que parecía que hablaban de personajes históricos reales y no estaban hablando de personajes de novela, que con susurros ellas discutían sobre las bondades de algunos personajes o no, y con muchos de estos pozos viendo la siesta, ¿no? Entonces había que tener mucho cuidado con los silencios y los ruidos en la siesta de parte de los chicos. Sí, y retomo, era la ampliación de un mundo. En lo personal recuerdo excursiones al Patronato, por ejemplo. En Isidro Casanova, donde había campos. Excursiones a la colonia Mi Esperanza, donde no estaba loteada y había lagunas, ¿no? Excursión a las tosqueras de González Catán. Bueno, las tosqueras, qué sé yo. La escuela La Salle en González Catán, que era todo un bosque entrar ahí. Ir al Arroyo Morales, ir al arroyo de Casanova, que no estaba entubado y vos te tirabas desde el puente de la vía. A ver, era todo un mundo donde no había el control del adulto y generaba qué cosa, se ampliaba ese horizonte de mundo. Y lo que vos me contás es, creo yo, muy claro, ¿no? La naturaleza estaba a la vista. Vos estás hablando de arroyo, estamos hablando de tosquera, estamos hablando de hectáreas y hectáreas de bosques, y entre esos bosques aparecían escuelas, ¿no? Así como en La Salle, que todavía está la escuela, ¿no? En González Catán. Una naturaleza viva todavía, brevemente intervenida por el hombre, ¿no? Por los humanos, digamos. Y eso lo disfrutaban, pero muchísimo, los chicos, ¿no? Con toda la fauna que había ahí también, ¿no? Perros por la calle, muchos. Caballos. Gallinas. Vacas, ¿no? También se veían algunas hasta sueltas.
pájaros de los que vos quieras. Ahí estaban los artistas de la trampera, ¿no? Para, no sé, para poder llevar al cautiverio a determinados pájaros, ¿no? Hermosos muchos de ellos, ¿no? El cardenal, Sí, ¿no? y colonizar determinados árboles, ¿no? ¿Qué sé yo? Subir un eucalipto gigante era una proeza. Sí, sí, que todos los árboles pasaban a ser gigantes para los niños que medíamos menos de 1,50 m. Entonces, casi cualquier árbol era una inmensidad estar ahí. Y después estaban los más hábiles y los menos hábiles, ¿no? O sea, había amigos que subían hasta casi la copa del árbol y vos decías, no, yo me animo hasta un cuarto del árbol con suerte. Y había otros árboles que para muchos de nosotros era inaccesible, sí, para los más ágiles era posible. Pero ¿qué se lograba subiendo al árbol? Otra perspectiva que no se lograba desde el llano, ¿no? Uno que subía al árbol veía cosas que el resto no veía, ¿no? Se acercaba al nido de los pájaros y toda esa experiencia, a veces saqueaba esos nidos de pájaros, ¿no? En forma terrible, pero eran experiencias que uno vivía personalmente o se la contaba a ese amigo que estaba viviendo esa experiencia de subir a esa naturaleza que en el presente está muy vedada, ¿no? Ya no. Sí, no existía esa peligrosidad de barrial, digamos, ¿no? No era común. A ver, si bien habían chorros, todo lo demás estaba bien demarcado, Sí, sí, sí. no había una cuestión de violencia barrial. Se le tenía miedo a la naturaleza, Ujú. ¿no? Ahogarte en la tosquera, ahogarte en el arroyo, caerte del árbol, ¿no? Pincharte con algún arbusto cuando te metes en algún lugar bastante... Sí, pero también se pasaban barreras, qué sé yo. Yo me acuerdo colarme en las siestas en los trenes de Isidro Casanova. Y bueno, vamos hasta Libertad. Estamos hablando de pibes de 8 o 9 años viajando de colados en un tren donde el guarda se hacía el tonto, te decía de última andate para el fondo, y no había esa... A ver, no había un control tan estricto del adulto, ¿no? Y también las calles no ofrecían ese peligro que ofrecen en la actualidad, ¿no? Claro. Porque la pregunta es, ¿tu vieja qué, no sabía que vos te borrabas 3, 4 horas de tu casa? La frase era voy a la calle. Voy Voy a la calle puede decir muchas cosas, ¿no? Que no te preguntaban qué significaba. ¿Voy a la calle dónde? No. Voy a la calle. Entonces podía estar en la esquina, a 2 cuadras, a 20 cuadras, o como vos comentás, subirse a un tren y pasar un par de estaciones, ¿no? Que ya es una distancia mayor, ¿no? También era interesante cómo se iba rompiendo esa libertad de la siesta a partir de las 4:30, 5 de la tarde, ¿no? Sí, sí, sí. Se empezaba a despertar el tipo que dormía la siesta y esa libertad que vos habías vivido empezaba a estar condicionada porque 5, 5:30 de la tarde era cantado que te pegaban el grito para qué. Si estabas cerca lo escuchabas. Y si no te guiabas, ¿por qué? Porque era, digamos, Más o menos el horario. por el sol. Claro, no había reloj. No había reloj, te dabas cuenta por el sol, digamos, ¿no? Que tenías que volver a qué, a merendar A merendar, sí. y a hacer qué cosa. Y hacer la tarea que te quedó de ese día a la mañana cuando fuiste a la escuela. O sea, ahí se acababa esa libertad que es la siesta, ¿no? Y también cuando vos volvías a tu casa existía en esa siesta el permitido televisivo, ¿no? Vos pensás que los dibujitos eran más o menos 16 horas, 16, Tony Claro. Jerry, todo lo... A ver. Había 2 tandas, para los que iban a la tarde, para los que iban a la mañana. Tenían los dibujitos de la mañana para los que iban a la tarde y los dibujitos de la tarde para los que íbamos a la mañana. Y después perdías esto porque cuando aparecía el primer noticiero, el que se apoderaba de la televisión, ¿quién era? Sí, sí. Había un sistema comunicacional limitado, digamos, ¿no? Y ¿no? la siesta, a ver, mirándolo en perspectiva, era una suerte de hiato, ¿no? Donde el mundo se detenía Sí. y donde el adulto podía cortar con ese mundo y vos también podías cortar con ese mundo y expandirlo, ¿no? Conocer lugares que el patio o la cuadra de tu casa no te lo ofrecía. no te lo No te lo ofrecía, ¿no? Y además viviendo experiencias que otros ya habían vivido en territorios que vos no conocías, de ese barrio o de otro barrio. Sí, o te pasaban la data, no dejes de ir a esta casa abandonada, y era toda una aventura. Sí, esa era la aventura impresionante. O a determinado arroyo, o a determinado lugar que ofrece, qué sé yo, las ventajas de que la bicicleta adquiera cierta velocidad porque hay una pendiente. Entonces, bueno, a ver quién se anima a tirarse en esa pendiente, ¿no? Que había muy pocas, ¿no?
¿no? Como estamos en una zona montañosa. Entonces cuando hay una pendiente natural o hecha, digamos, por alguno que estuvo haciendo alguna construcción, se utilizaba, ¿no? Se utilizaba. Sí, o placeres, nuestros placeres de pobre, ¿no? ¿Qué sé yo? Cazar una rana y hacerla era toda una aventura. A ver, Sí. generaba... Que no era una necesidad de comer la rana. No, era la idea de comer que cazar rana que vos habías cazado, ¿no? Sí, y además que se relacionaba con cierto ejercicio ya extinto, que tiene que ver, no me quiero meter en esto, pero digo dos palabras, con lo antropológico, ¿no? En tanto humanos somos naturalmente cazadores, ¿no? Hemos sido cazadores en algún momento, y ese niño tenía todavía esa beta del cazador, de que si en un momento se terminan los almacenes, los supermercados, no morirá de hambre, porque va a poder cazar pajaritos, va a poder cazar ranas, ¿no? Y sabrá dónde están los arroyos para poder tomar agua. También lo que te pido, que ya estamos casi finalizando el episodio, también todos los mitos que circulaban en la siesta, ¿no? Desde el hombre gato hasta el viejo de la bolsa, que eso le vamos a dedicar un episodio que también tiene que ver con la siesta, ¿no? Sí. Donde se narraban determinadas historias, cuestiones mitológicas que hacían a los barrios. Y... Por eso la siesta tenía un territorio de libertad, pero también de peligro, ¿no? Implicaba cierto peligro para que el niño lo sabía. Yo creo que su gran mayoría sabíamos. Sí, que la idea era, mirá, te vas a encontrar con esto, no te desbandes en los lugares que vas a... Claro, por eso la cuestión era grupal. Exacto. O sea, no eran excursiones individuales. Bueno, creo que la siesta se viene pronto. Yo tengo lista la bicicleta para salir a conocer nuevos lugares. Yo estoy viejo, me voy a tirar a dormir. Bueno, fue un placer hacer el episodio número 13. Los esperamos pronto. Y bueno, traten de seguirnos en el Facebook, en Instagram y en YouTube. Hasta la próxima.